Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar de sarampión y de la vacuna del sarampión, una enfermedad bien conocida, letal, para la cual existe una vacuna segura y efectiva. Sin embargo, las cosas han cambiado recientemente y existe una serie de mitos y conceptos erróneos que han llevado a un descenso en el uso de la vacuna y a un regreso de la enfermedad. Y eso es lo que vamos a tratar de aclarar en los próximos minutos. Este es mi potencial conflicto de intereses y aunque no voy a hablar específicamente de ninguna marca comercial, trabajo prácticamente con todos los promotores vacunales y a través de la unidad de investigación en vacunas que lidero trabajamos en diferentes ensayos clínicos con diferentes vacunas. Bueno, para colocar el escenario, por un poco ponernos en contexto, hemos cambiado de una situación en la que la fe en las vacunas, la aceptación sin ningún tipo de dudas sobre la vacunación, ha pasado a la situación actual en la que hay un incremento de la gente que tiene dudas sobre las vacunas e incluso en el movimiento antivacunas, que está haciendo que, de pasar de un control e incluso de erradicación de algunas enfermedades como la viruela o el control casi hasta la eliminación del polio, estamos ahora viendo el retorno de algunas enfermedades porque estamos dejando de vacunar, como es el caso del sarampión. Esto hace, las consecuencias de todo ello, que en este momento, dentro de las 10 amenazas globales de salud, los antivacunas constituyan una de estas amenazas principales, una situación que hace unos años ni siquiera podíamos imaginar. Pero vamos a utilizar para ello el ejemplo del sarampión. El sarampión es una enfermedad bien conocida, producida por un virus RNA, que tiene un reservorio humano exclusivo, para la cual tenemos una vacuna que funciona y funciona muy bien, puesto que la respuesta inmune que esta vacuna genera es capaz de cubrir y proteger frente a todas las diferentes variantes de este virus. Por tanto, al tener una vacuna que funciona y además tener una infección cuyo reservorio humano es exclusivo, podríamos potencialmente incluso erradicar esta enfermedad. Y es que, como decía, tenemos una vacuna viva atenuada, que cuando se utiliza correctamente, 2 dosis, tiene un 99% de efectividad. Es decir, que si conseguimos vacunar a un número suficiente de personas durante un tiempo suficiente, seremos capaces de eliminar esta patología. Generalmente la vacunación está recomendada a partir de los 12 meses de edad, en esas pautas de 2 dosis, pero en cualquier sujeto, en el adulto también, 2 dosis son necesarias para conseguir la protección óptima frente a esta enfermedad mediante la vacunación. Lo que está claro es que los hechos avalan esta vacuna y estamos hablando de que antes de que hubiese una vacuna disponible se producían nada menos que 2.600.000 muertos cada año como consecuencia del sarampión. Y desde la introducción y utilización amplia de la vacuna del sarampión en todo el mundo, hemos conseguido que disminuyan en un 95% el número de casos de esta enfermedad, de tal manera que en 2012 cifrábamos que de esos 2.600.000 habíamos pasado a menos de 100.000 muertes cada año como consecuencia del sarampión, un éxito sin precedente gracias a la utilización amplia de esta vacuna. Tal es así que nos planteábamos incluso una meta que ahora parece muy optimista y era que en el 2015 pudiésemos realmente lograr la erradicación del sarampión. Y esto era un objetivo que veíamos real porque habíamos conseguido pasar, ya digo, de 2 millones y pico a prácticamente un número muy reducido de muertes gracias a la vacunación. Sin embargo, esa situación se está modificando. Y se está modificando porque el sarampión ha regresado a Europa. Y países que tenían una situación controlada, una interrupción de la transmisión del sarampión, están viendo de nuevo cómo los casos aumentan, cómo se duplican cada año el número de casos que acontecen solo en la región europea. Y esto no es un fenómeno exclusivo de Europa, sino que está pasando también en todas partes. En este momento vuelve a morir gente por sarampión, también en Europa, también en los países desarrollados. Estamos viendo cómo el sarampión ha vuelto también a los Estados Unidos, donde el número de casos ha sido el máximo en los últimos 25 años, y realmente estamos hablando de un fenómeno global de incremento de los casos de sarampión, de tal manera que solo en los primeros meses de 2019, en el primer semestre de 2019, se han triplicado los casos de todo el año anterior. Una situación, sin duda, que no podíamos ni siquiera imaginar, porque estamos hablando de una enfermedad, el sarampión, que es 100% prevenible mediante vacunación. Y tenemos una vacuna segura y efectiva. Por tanto, tenemos una enfermedad terrible como es el sarampión y una vacuna que funciona, que es segura y efectiva. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué está volviendo el sarampión? ¿Por qué volvemos a ver casos?
Bueno, la respuesta es compleja y existen múltiples factores. Quizás uno de ellos, el primero que me gustaría abordar, es que somos olvidadizos, y es que hemos olvidado el problema que tratamos de prevenir. Y esto se reduce o se traduce en esta frase, y es que el propio éxito de las vacunas es su peor enemigo, ya que al eliminar la causa frente a la que estamos vacunando, gracias a su enorme efectividad, olvidamos precisamente lo que tratamos de prevenir y por tanto es más difícil aceptar cualquier riesgo asociado potencialmente a la vacunación, puesto que ni siquiera tenemos miedo a lo que tratamos de evitar. De hecho, esto es un fenómeno predecible que ha sido estudiado ya hace muchos años por el propio Chen, y esta gráfica nos describe exactamente cómo se modifica o cómo es predecible la percepción que tenemos sobre las vacunas. Al principio, cuando la enfermedad está circulando, tenemos miedo a la enfermedad y todo el mundo, una vez que hay una vacuna disponible, empieza a utilizarla. A medida que la cobertura vacunal aumenta, como es de esperar si la vacuna funciona, la enfermedad disminuye casi hasta desaparecer. Pero entonces, cuando dejamos de ver la enfermedad, empezamos a prestar más atención a las molestias, a los problemas que las vacunas pueden tener, a esos efectos adversos. En ese momento, la gente empieza a perder la confianza en la vacuna y lo que sucede cuando dejamos de vacunar es que la enfermedad vuelve. Y al volver esa enfermedad, la gente recupera el miedo a esa patología que estamos tratando de prevenir y lo que hacemos es volver a vacunar y eventualmente lo que podríamos conseguir si mantenemos esa vacunación durante un tiempo y con unas coberturas adecuadas, podríamos llegar en algunos casos a erradicar la enfermedad, como sería posible, por ejemplo, en el caso del sarampión. Pero debemos hacer un ejercicio de reflexión, porque efectivamente ya no sabemos lo que es el sarampión. Los médicos, incluso los profesionales sanitarios en contextos como el europeo, pues no han visto o no están habituados a ver sarampión en los últimos 20, 30 años. Y esto es debido precisamente al éxito de las vacunas. Pero no debemos engañarnos, el sarampión es una enfermedad terrible. Como promedio va a matar a 1 de cada 1000 personas que afecta. Y ya no digamos si esas personas son inmunodeprimidas, donde la mortalidad puede llegar hasta el 30%. Por tanto, esa percepción que la gente puede tener casi graciosa, ¿no?, de una enfermedad que produce un rash o una erupción sin más, no debemos olvidar y debemos mantener en mente la perspectiva de que realmente es una enfermedad letal, particularmente en los lactantes, en los niños más pequeños y también en los adultos. Pero no solo es un problema de que el sarampión te mate, sino que incluso sin matarte, la tasa de complicaciones es altísima. Estamos hablando de promedio de un 30% de complicaciones como consecuencia de la infección por sarampión. Complicaciones que pueden variar desde una otitis media, a una neumonía, a un fallo hepático fulminante, a una muy frecuente como puede ser la encefalomielitis aguda, que se puede producir en 1 de cada 1000 casos de sarampión. Por tanto, no es solo que fallezcas o no como consecuencia del sarampión, sino que la enfermedad puede ser muy grave y asociar efectos y patologías, complicaciones muy, muy graves. Pero además, hemos descubierto recientemente algo sorprendente que nos demuestra que el sarampión es todavía peor de lo que podíamos imaginar y que la vacuna es todavía mejor de lo que podíamos creer. Y es que si sobrevives al sarampión y a sus complicaciones, algo que, como decimos, puede ser complicado, además, hoy sabemos que durante un periodo que se puede extender hasta 3 años, tu sistema inmune queda debilitado por un proceso que se denomina amnesia inmune. El virus del sarampión destruye todas tus células de memoria de tal manera que si sobrevives vas a quedar expuesto, has perdido todo lo que has aprendido para defenderte frente a otras muchas infecciones durante un periodo que, como digo, puede extenderse 3 años. Es decir, que aunque puedas no relacionarlo directamente con el sarampión, muchas infecciones que acontecen en los meses, años después de haber sobrevivido a un sarampión, son debidas o pueden estar facilitadas por el hecho de que hayas perdido la memoria inmune como consecuencia de esa infección previa por el sarampión. Otro de los motivos que contribuyen a entender y a explicar por qué el sarampión ha vuelto es la enorme contagiosidad, la gran infectividad que el sarampión tiene. De hecho, una persona que tiene sarampión puede contagiar a 9 de cada 10 personas de su entorno que sean susceptibles a la enfermedad. Y de hecho, de todas las enfermedades infecciosas conocidas y para las cuales tenemos vacuna, el sarampión es la que tiene más capacidad contagiosa. Es decir, que una persona que tiene sarampión va a contagiar como promedio entre 12 y 18 personas. Eso explica que esta infección, cuando no existía vacuna, se extendiese tan rápidamente y se convirtiese prácticamente en una infección universal. Pero además explica también por qué
tan pronto dejamos de vacunar, es la primera enfermedad que retorna, que vuelve. Y esto es debido al hecho de que, al ser tan contagiosa, necesitamos una cobertura vacunal muy alta para interrumpir la transmisión en la comunidad. De hecho, es precisamente el sarampión la infección que tiene una tasa de contagiosidad más alta dentro de las infecciones para las cuales tenemos vacunas y están en el calendario vacunal. Entendemos que es necesario al menos un 95% de cobertura con 2 dosis vacunales para interrumpir la transmisión de la infección en una comunidad y, por tanto, aunque no haya una tasa de vacunación muy baja, simplemente bajando de ese dintel de protección del 95%, otra vez el sarampión puede circular en esa comunidad y, por tanto, reaparecer. Por tanto, la gran contagiosidad del sarampión, su infectividad, hace que tan pronto caen las coberturas vacunales, aunque solo sea un poco, sea la primera infección que volvamos a ver. Y eso es lo que está aconteciendo en este momento en Europa y en el mundo en general. Pero además hay otros motivos, y dentro de estos motivos, uno de ellos son los mitos, las ideas absurdas muchas veces, o los conceptos erróneos que se han diseminado a lo largo de múltiples canales, de las redes sociales, de ciertos bulos, de ciertas webs, que hacen que la gente tenga asunciones o conceptos erróneos en relación al sarampión y a su vacuna en particular, pero en general frente a las vacunas. Uno de ellos es la idea de la teoría de la higiene, ¿no? Tanto el hecho de que si ponemos muchas vacunas a los niños podríamos alterar o podríamos colapsar su sistema inmune, o al revés, ¿no? Que si lo protegemos demasiado su sistema inmune no madure. Bueno, ambas teorías o ambos mitos son totalmente falsos y no tienen ninguna base lógica. Simplemente hay que pensar en un niño en cualquier momento de su día y en el día a día sin más. La cantidad de microorganismos, de antígenos a los que se expone simplemente por jugar en el parque, por comer, por beber, por estar con otros niños, es superior a todos los antígenos que le podemos administrar en el conjunto global de su calendario vacunal. Es decir, la capacidad de nuestro sistema inmune es mucho mayor de lo que la gente puede creer y, por tanto, el hecho de que le pongamos una o varias vacunas no supone en absoluto un estímulo excesivo de su sistema inmune. Pero además, estos mitos a veces pueden llevarnos a situaciones prácticamente absurdas, muy peligrosas. Hay gente que, al contrario de lo que hablábamos antes, considera que pasar la infección natural es la mejor manera de proteger a su hijo, de protegerse uno. Esto es absurdo, no tiene ningún sentido, pero ha llevado en este contexto de la posverdad, en este contexto del crecimiento de los lobbies antivacunas, a que haya gente que se plantee incluso fiestas de sarampión para que su hijo de forma natural pase la enfermedad y adquiera la inmunidad. Esto es absurdo, sería como probar, pues no sé, no todos los niños que tienen un accidente de coche fallecen, pero no por ello probamos a ver si nuestro hijo es de los que fallecería o no en un accidente de tráfico. Pues el sarampión, hablábamos antes de que tiene una mortalidad elevadísima, al menos 1 de cada 1000, y que tiene una tasa de complicaciones del 30%. Meter a un niño voluntariamente en una fiesta de sarampión es una aberración, un riesgo innecesario para ese niño. Pero además hay que entender que no es solo aplicable al sarampión, sino que cualquier exposición a una infección natural conlleva unos riesgos absurdos. Sí, es cierto que si superas la infección natural, tú adquieres una memoria, una respuesta inmune, y luego si vuelves a encontrarte con esa enfermedad, en algunos casos, como es el sarampión, tu sistema inmune ya está preparado y te defiendes. Sin embargo, tenemos que diferenciar lo que es la exposición natural a una infección y lo que es la vacunación. Una vacuna es una exposición controlada, perfectamente estudiada de nuestro sistema inmune, mientras que la infección natural es una exposición aberrante, agresiva. Si sobrevives a esa infección natural, es cierto que tu sistema inmune puede adquirir la respuesta, la memoria necesaria para defenderte de esa infección, pero el precio que pagas es altísimo, tanto como la muerte o complicaciones indefinidas para el resto de tu vida. Por tanto, esa idea de que la infección natural es mejor que la vacuna carece de ninguna base lógica. Pero lo que está claro es que en cuanto dejamos de vacunar y la enfermedad vuelve, ese olvido que teníamos de las consecuencias de la infección reaparece y, por tanto, empezamos a plantearnos qué podemos hacer. Es decir, es la gráfica que mostrábamos antes, cómo dejamos de ver de la enfermedad, dejamos de tenerle miedo, reaparece la enfermedad y volvemos a tenerle miedo. Este miedo aparece incluso entre los antivacunas y hemos visto fenómenos que, bueno, son curiosos, como los antivacunas que ahora sí ven
alrededor de la comunidad de su hijo, en el contexto de su hijo, casos de sarampión, gente falleciendo por sarampión, se preguntan y se plantean qué podrían hacer para evitar o para poner a salvo a sus hijos. Y la respuesta es muy sencilla: hacer lo que no hicieron en su momento, vacunar a su hijo, protegerlo, porque es lo mejor que pueden hacer por él, a través de la vacunación, a través del cumplimiento del calendario vacunal. De hecho, estos fenómenos antivacunas contrastan con testimonios como el del famoso escritor Roald Dahl, que nos recuerda cómo perdió a su hija en los años 60 porque no había vacuna, y es ahora un ferviente apoyador o un ferviente promotor de la vacunación, diciendo que es absurdo. Una cosa es cuando una enfermedad no es prevenible mediante vacunación, pero hoy por hoy cualquier caso de sarampión debe ser considerado un fracaso de nuestro sistema sanitario. Otro de los factores que explican el retorno de ciertas enfermedades es sin duda el miedo. Yo tampoco me vacunaría si fuesen ciertos muchos de los rumores y de las ideas que circulan por Internet o que algunos promotores antivacunas pues difunden a través de los diferentes miedos. El miedo explica en gran medida el retorno de enfermedades que son prevenibles mediante vacunación. Porque, y esta frase lo resume bien, los riesgos que asustan a las personas son distintos de los riesgos que realmente matan a las personas, ¿no? Y la toma de decisiones en relación a la vacunación es algo muy personal, muy individual, y que se guía más por emociones que por hechos o por evidencias científicas. Hay un proceso de decisión inconsciente a la hora de tomar y decidir si vacunamos o no vacunamos. Por tanto, la solución a este problema es mucho más compleja que simplemente poner la evidencia científica a disposición de las personas. Es un problema que debe tener un abordaje multidisciplinar, que debe incluir las ciencias comportamentales como un elemento central a este fenómeno de antivacunas o este fenómeno creciente de dubitativos vacunales, de gente que tiene dudas o que es escéptica en relación a las vacunas. Pero en el caso concreto del sarampión, quizás una de las personas más terribles y que más daño ha hecho a la confianza de las vacunas en general, pero específicamente a la vacuna del sarampión, fue Andrew Wakefield, el ex doctor, porque su licencia ha sido retirada y que hoy podría ser considerado uno de los criminales contra la humanidad de nuestro tiempo. Inventó en los años 90 un trabajo que se publicó en una revista de renombre en el que ligaba la vacuna del sarampión con el autismo. Se demostró después que esto era un trabajo inventado por él y que además había un negocio detrás, ya que a través de un convenio con unos abogados lo que hacían era tratar de conseguir dinero a través de reclamaciones y de denuncias precisamente a las industrias farmacéuticas que producían esas vacunas. Esto se demostró, la revista retiró ese paper e incluso, mientras no sabíamos que esta era mentira, se hicieron trabajos independientes de alta calidad que descartaron por completo la relación entre la vacuna del sarampión y el autismo. Sin embargo, el daño que hizo a la credibilidad de estas vacunas ha supuesto miles y miles de casos, ha supuesto miles y miles de muertes y explica todavía hoy que en muchas partes del mundo haya dudas o haya personas que tienen dudas en relación a la vacuna del sarampión. Ojalá fuese tan sencillo, ojalá la vacuna del sarampión fuese la explicación del autismo, porque entonces tendríamos una solución a un problema tan importante y creciente como es el del autismo. Lamentablemente no es así, y no solo no es así, sino que el daño que este fraude que este hombre ha hecho a la confianza sobre las vacunas todavía persiste a día de hoy, a pesar de que las evidencias científicas son contundentes y demuestran claramente la falta de relación entre la vacuna del sarampión y el autismo. Pero además, estos mensajes, y en la era de la posverdad más aún, se difunden fácilmente. Y la primera o una de las fuentes que utilizamos para cualquier acceso a información es el Dr. Google. Y al Dr. Google en general no le gustan las vacunas. Y el Dr. Google no habla de las vacunas basándose en la evidencia científica, sino en contenidos que están disponibles en las páginas web. Y hoy sabemos que los lobbies antivacunas tienen más de 400 páginas web en las que se difunden bulos, ideas, conceptos erróneos en relación a la vacunación. Pero además de todo esto está la terrible equidistancia que algunos medios de comunicación establecen en relación a las vacunas. Y vemos titulares como vacunas sí o no cada vez que hay una crisis de confianza, o vacunas sí o no porque hay una muerte en el contexto de una vacunación o se produce una crisis. Esto es absurdo. Desde el punto de vista de la evidencia científica, titulares como vacunación sí o no o reabrir el debate sobre la vacunación cada vez que hay un problema sobre vacunas sería como
titulares de terrorismo sí o no cada vez que hay un nuevo caso de muerte por terrorismo, o reabrir el debate sobre el terrorismo o la violencia de género cada vez que se produce una víctima. Es decir, no hay una base lógica, y esa equidistancia de los medios hace que pongamos al mismo nivel la evidencia científica que la opinión, que los magufos o que la pseudociencia. Y es que sí, las vacunas, aunque muy raramente, pueden producir efectos adversos. Son productos biológicos, nadie puede negar esa realidad. Lo que pasa es que esos efectos adversos son muy escasos y muy raros. Lo habitual es la reactogenicidad, los problemas locales, y generalmente esperables incluso. Sabemos qué va a pasar y cuándo va a pasar. Pero a veces también pueden tener efectos adversos graves, pero como digo, muy raramente. Y siempre muy pequeños y muy poco frecuentes comparados con los daños de la infección que tratamos de prevenir. Lo que sucede la mayor parte del tiempo es que hay coincidencias en el tiempo con algo tan común y tan vulgar como es la vacunación y cosas que nos pasan en la vida y enfermedades que pueden acontecer. Simplemente coincide en la misma ventana de tiempo y sin querer, porque es la naturaleza humana, ligamos lo que nos está pasando al hecho de haber recibido la vacunación ese día o unos días antes o unas semanas antes. Pero esa coincidencia en el tiempo no demuestra causalidad. Y eso es importante porque si viésemos un titular en el periódico que dijera gran premio después de haberse vacunado, esta señora ganó la lotería primitiva después de haber recibido la vacuna de la hepatitis B. Fue justo después de la segunda dosis. Bueno, la gente pensaría que esto es absurdo, que no tiene ningún sentido, que vaya aberración. Pero si en vez de este titular fuese al revés, si esta persona, pues 2 meses después de la segunda dosis de hepatitis B, tiene una enfermedad del tipo que sea, que podría tenerla igualmente, sí que sería plausible y todos asumiríamos de forma natural, muchas veces hasta el propio profesional sanitario, que esa relación temporal del hecho de haberse vacunado y ahora tener la enfermedad puedan ser la misma cosa. Y eso no es así. De hecho, solo desde un punto de vista probabilístico, la probabilidad de tener muerte o un efecto adverso grave después de haber recibido una vacuna es de menos de 1 por cada 1.000.000 de sujetos vacunados, mientras que la probabilidad de que te toque un premio en la Lotería Nacional es de 1 en 90.000. Es decir, es más probable que te toque la lotería que tú tengas un problema por recibir una dosis vacunal. Sin embargo, nuestra asunción no siempre va a ser ligar lo negativo a lo que no entendemos o a un hecho que, digamos, está fuera de nuestra rutina. Otro de los factores que sin duda contribuye a explicar el retorno de una enfermedad prevenible mediante vacunación como el sarampión es el fenómeno de los grupos antivacunas, ¿no? Es un lobby que ha generado un importante daño a nuestro concepto y a la confianza que la población tiene sobre las vacunas. Hay diferentes perfiles y no todo se explica de una forma sencilla. Hay los verdaderos conspiranoicos que ligan las vacunas a campañas globales no sé, de marcianos, de cosas absurdas y que realmente no van a obedecer a ningún razonamiento, a ningún proceso de información o de educación, ¿no? Vamos a tener también gente que realmente es extremista en relación a lo que es el fenómeno antivacunas y que aunque no son muchos, pues realmente producen miedo y son dañinos. No olvidemos que en base a esas convicciones no se ponen en peligro ellos, sino que están poniendo en peligro a sus propios hijos y además a los hijos de los demás al interrumpir en la protección comunitaria que las altas tasas de vacunación van a tener en nuestro medio. Por tanto, aunque no sean muchos, no debemos en absoluto minusvalorar el daño que están produciendo en la confianza sobre las vacunas. Porque es cierto, y esto es muy importante, que la gran mayoría de la gente acepta las vacunas y que gracias a eso las vacunas pues tienen un uso extendido y estamos controlando importantes enfermedades a través de la vacunación. Pero no debemos olvidar una cosa importante, y es que incluso los que aceptan y deciden vacunarse ellos o vacunar a sus hijos pueden tener dudas. Por tanto, no debemos poner solo toda la carne en el asador o toda nuestra atención en ese pequeño grupo minoritario de antivacunas o de conspiranoicos, sino que hay que ponerlo en los que ya tienen dudas, pero también reforzar el papel de los que hacen las cosas bien, de los que aun tomando la decisión correcta pueden tener dudas. Tenemos que evitar que las personas que hacen las cosas bien adquieran dudas o acaben convirtiéndose en dubitativos vacunales o incluso en proactivos antivacunas. Como digo, el antivacunas es excepcional en nuestro medio.
Lo que predomina es el perfil de gente que tiene dudas, que tiene miedo, que no tiene respuestas y en ese contexto de indecisión opta por no vacunar a su hijo pensando que es lo mejor, no buscando hacerle daño a su hijo, sino porque cree en conciencia que es lo que debe de hacer. Nuestra obligación es trabajar para evitar, resolver las dudas de los dubitativos vacunales, pero también para prevenir que la gente acabe adquiriendo dudas, resolver los mitos, resolver los errores de concepción que muchas veces están totalmente extendidos a través de los diferentes medios, redes sociales, medios de comunicación, etc. Y es que además uno de los problemas que vemos es esta generación de escepticismo sobre las vacunas. Un escepticismo que no solo afecta a la población general, sino que muchas veces afecta a los propios profesionales sanitarios. No es lo mismo no estar en contra de las vacunas que ser proactivo a favor de las vacunas. Y lo que buscamos en el profesional sanitario es un compromiso mayor. No solo debe ser el baluarte de la vacunación, sino que tiene que ser el profesional sanitario la persona clave en este proceso de información y de educación a la población general sobre las vacunas, sus virtudes y también los problemas que pueden conllevar. De hecho, como consecuencia de esta pérdida en la confianza, el último reporte de confianza en Europa del año 2018 mostraba cómo en el año 2017 había descendido la cobertura frente a sarampión en 12 ciudades, en 12 países europeos en comparación con el 2010. Es decir, que este fenómeno de dudas, este fenómeno de desconfianza en las vacunas, conlleva un efecto real y es ese descenso en la vacunación que a su vez conlleva otro efecto real, que es el retorno de las enfermedades que tratamos de prevenir. Un fracaso realmente de nuestro sistema sanitario si tenemos en cuenta que hablamos de enfermedades para las cuales tenemos vacunas que funcionan y que funcionan muy bien. Y de hecho es un problema en el que hay que reflexionar. En este último trabajo, en este último report de confianza sobre vacunas de la Unión Europea, vemos como las dudas que la población general tiene sobre las vacunas en general y la vacuna de sarampión en particular se han ido incrementando y que hay un porcentaje elevado de la población que no tiene tan claro que las vacunas sean importantes para sus hijos o que las vacunas sean seguras. Esto debe ser un llamamiento no solo a los profesionales sanitarios, sino a todas las autoridades para tomar medidas multidisciplinares que incluyan unidades de empuje, que incluyan profesionales de ciencias sociales, que incluyan un abordaje integral de un problema tan importante como es el de la desconfianza en las vacunas. Porque esto realmente a los que trabajamos en vacunas nos produce una enorme decepción y nos produce una frustración y una rabia. Y es que estamos viendo reaparecer no solo enfermedades como el sarampión, que como digo son letales y tenemos vacunas seguras y efectivas, sino otras enfermedades que prácticamente no veíamos desde hace años. Pongo por ejemplo el caso de difteria que tuvimos hace unos pocos años lamentablemente en España. Después de décadas sin ningún caso de difteria, como consecuencia del acúmulo de gente en un área en la que predominaba esta idea antivacunas, esta idea de visión alternativa de la salud sin vacunas, se empezaron a agrupar portadores de esta enfermedad y un niño finalmente padeció la enfermedad de difteria y falleció como consecuencia. Una pena, una lástima si tenemos en cuenta una vez más que es una enfermedad prevenible mediante vacunación. Por lo tanto, ahora el tema es ver cuál es la solución. No es una cuestión solo de evidencias científicas. La ciencia es contundente, defiende las vacunas, demuestra su utilidad, su seguridad, su efectividad. Pero no basta que los científicos y vacunólogos tengan claro la importancia de las vacunas y cómo funcionan, sino que esta evidencia se traslade a la población general, al que se vacuna, porque no olvidemos que las vacunas solo funcionan si se utilizan, y si la gente no confía en las vacunas, es difícil que podamos conseguir que las vacunas realmente funcionen. Pero ¿cómo podemos resolver esta situación? Es complejo. Es un problema multifactorial en el que no solo están los hechos, están las emociones, están las ciencias sociales, están múltiples agentes que deben trabajar conjuntamente, no solo para devolver la confianza de la población en las vacunas, sino para prevenir el desarrollo de dudas sobre las vacunas. En este sentido necesitamos también campeones, gente que se una a la causa. Hay múltiples ejemplos, por ejemplo, recientemente este chico de Estados Unidos que pertenecía a una familia antivacunas y lo primero que hizo cuando cumplió la mayoría de edad fue vacunarse frente a todas las enfermedades que no había podido vacunarse como consecuencia de las creencias de sus padres. Y no solo eso, ha llevado su caso al Senado y es uno de los grandes promotores o líderes visibles
del fenómeno pro vacunas. Y es que necesitamos campeones, necesitamos gente, no solo científicos, sino gente de la población general que nos ayude a transmitir el mensaje positivo de la vacunación. Pero sin duda, y globalmente hablando, es la información y la educación lo que verdaderamente puede revertir la situación actual y puede devolver la confianza sobre las vacunas a la población. Información reiterativa, información de calidad, pero sobre todo educación. Educación de la población en general y educación de los profesionales sanitarios. Educación de la población general con campañas amplias, con campañas honestas, explicando los riesgos reales de la no vacunación y los pequeños riesgos, pero también reales, que la vacunación puede conllevar. Pero además es esencial la educación del profesional sanitario, porque no basta con que el profesional sanitario no esté en contra de las vacunas, tiene que ser un vector proactivo de la vacunación. La educación, por tanto, debe incluirse en nuestra ruta formativa desde edades tempranas de la vida, ya desde la propia guardería, ya que es precisamente en esos momentos donde adquirimos lecciones que no olvidaremos a lo largo de nuestra vida. Y desde un punto de vista de profesional sanitario existen múltiples fuentes de calidad que nos pueden ayudar a corregir esos mitos, esas ideas, esas dudas que podemos tener en relación a las vacunas. Yo les recomiendo en particular, por ejemplo, el Manual de Seguridad Vacunal y Falsas Contraindicaciones de Vacunación de la Organización Mundial de la Salud, que está disponible en su página web y que además se pueden descargar materiales asociados para dar charlas, para hacer trainings, para dar meetings a la población general o incluso a otros profesionales sanitarios y que pueden ayudar no solo a resolver estas dudas, sino a las propias, pero también las de otras personas en relación a las vacunas. Y no olvidemos algo que yo creo que es esencial. Y si me tengo que quedar con un único factor determinante a la hora de resolver el tema de las dudas sobre vacunas, ese es, sin duda, el compromiso, la recomendación proactiva del profesional sanitario. Muchas veces subestimamos la capacidad que como profesionales sanitarios tenemos para resolver las dudas sobre las vacunas. Y de hecho hay múltiples estudios que demuestran que a mayor confianza de los profesionales sanitarios sobre las vacunas, mayores son las coberturas en esos países, mayores son las coberturas vacunales en donde esos profesionales trabajan. Y es que la decisión de vacunarse o no vacunarse, el factor determinante más poderoso es la recomendación proactiva por parte del profesional sanitario, que puede multiplicar hasta por 100 la probabilidad de que una persona se vacune o no se vacune, después de haber recibido simplemente la información y el consejo proactivo de su médico, de su enfermera o del profesional con el que consulta las dudas que sobre vacunación puede tener. Y es que hay otra idea que debemos compartir con la población general, y es que no vacunarse es una decisión activa. Esto es muy importante. Los padres pueden creer que cuando deciden no vacunar a su hijo, eso es una decisión pasiva. Y no es así. Es cierto que vacunarse, ponerse la inyección, beber una vacuna, es algo activo. Pero cuando dejamos de vacunar, estamos dejando de lado efectivamente los mínimos riesgos que la vacunación puede tener, pero estamos dejando a nuestro hijo, a nuestro ser querido, expuesto el resto de su vida a las consecuencias graves de todas esas infecciones, de todas esas enfermedades frente a las cuales no le estamos protegiendo a través de la vacunación. Pero además, tenemos que ser conscientes que las vacunas no son solo una cosa de niños. Y aunque a lo largo de esta exposición he hablado en muchos momentos de la importancia de la vacunación del niño, de los niños, realmente la vacunación es un proceso continuo a lo largo de toda la vida. Y así debemos verlo, como receptores vacunales y también como promotores de la vacunación en las diferentes etapas de la vida, ya empezando en el propio embarazo, donde la mujer puede protegerse de enfermedades que la dañan a ella durante el proceso de gestación, pero también a su feto y después a su recién nacido. Por supuesto, la etapa de vacunación infantil, que es la más conocida y la que más éxito ha tenido hasta la fecha. Pero también tenemos otros momentos, la adolescencia, la vacunación del adulto o incluso vacunas específicas para las personas de edad avanzada. Por tanto, quedémonos con una idea que todos deberíamos compartir, y es que las vacunas funcionan, y funcionan muy bien. Las vacunas salvan vidas. Muchas gracias.